utopías. En Caput, Milagro Sala, pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. Por Radio Caput. Los nombres de los países. Panamá. Hay muchas versiones sobre el origen de Panamá. Unos dicen que se adoptó por un árbol muy común en esa región llamado Panamá, y otros lo atribuyen a que la población fue fundada en el mes de agosto, cuando hay muchísimas mariposas, y que Panamá significa en lengua nativa abundancia de mariposas. ¿Cómo les va? En medio de la abundancia de mariposas y las amarilis en flor, en el comienzo de la primavera, tengo una sensación de principio del fin que me entusiasma y a la vez me amarga, porque desde hace 66 años que respiro en esta dimensión, quizás existo desde hace mucho más y jamás me moriré, eso no lo puedo saber. Pero mientras estuve acá, pasé por un montón de cosas que primero me contaban mis viejos. Yo no sabía qué era y quiénes eran esos tipos. Me parecían muy importantes. Los Ilia, los Onganía, los Frondisis. Y como todo chico pensás que son monarcas, que son tipos muy valiosos. Son presidentes. Vas entendiendo de qué se trata esto, de la organización social. Por lo pronto ya están los cuentos. Cuando te cuentan del príncipe azul, que nunca fue azul, no sé por qué, ¿no? Pero te cuentan del príncipe y que en cada uno de los cuentos siempre hay monarcas. Nadie te cuenta la historia de Juana de Arco, de Ulises. Y no, para los chicos hay cuentitos, y si no, está la mamá y el papá. Y ves las películas de Disney, después, en aquella época, se reestrenaban cada 7 años, y el estreno de la temporada, y siempre hay una mamá, un papá, un monarca, un rey, un príncipe y un malvado. Después, con el tiempo, te vas dando cuenta de que hay malos y buenos ocupando el trono. Pero la vida sigue y uno está en la escuela y se ocupa del partido que vamos a hacer hoy a la tarde a la vuelta de casa o en el potrero, y mira los programas de televisión del Correcaminos o la Isla de Gilligan, y no está muy metido en todo eso. Y además, en casa se habla de otros tipos muy poderosos que a uno ya le va llamando la atención. Se habla de un malvado como Hitler, se habla de una Unión Soviética donde no hay libertad, pero todos tienen laburo. Y se habla de unos barbudos que en Cuba hicieron una revolución, y que hay un argentino metido en todo eso. Y vas entendiendo un poquitito de que no todo es Livingstone, Lanuse, ¿no? Hay otros en el mundo y hay malos y buenos, y había un tipo que se llamaba Kennedy y lo mataron de un balazo y no se sabe por qué. Y ya había otro que se llamaba Lincoln, que también lo mataron de un balazo y no se sabe por qué. Gente mala que anda por ahí suelta, que llega hasta un presidente para matarlo. Bueno, pero te vas dando cuenta que por las políticas de esos tipos se generaron
2 guerras mundiales. Y después te vas dando cuenta que hubo guerras toda la vida, la gente se mataba por poder. Entre ellos, digamos, los monarcas, los poderosos se peleaban. Entonces mandaban al pueblo a que se rompa la crisma. Con palos, con piedras, después con fusiles y después con las B-1 y las B-2, misiles teledirigidos, hechos por unos alemanes que eran malditos, pero que después uno de esos malditos se fue a Estados Unidos y llevó adelante eso que uno admiraba tanto. En el 69, gracias a Werner von Braun, el hombre llegó a la luna con la bandera de los Estados Unidos. Ay, ¿dónde están los buenos y los malos? No lo sé, me cuesta entenderlo. Pero algunos me contaban de un hombre que no se podía mencionar mucho en la calle. Me hablaban de Perón. Y que lo poco que se me contaba en casa, que era una casa muy poco politizada, no había mucha libertad, pero había trabajo y se comía bien. Esto era lo que se decía. Y estaban las vacaciones, el aguinaldo, el obrero empezó a tener una cierta jerarquía, pero que le robó las banderas al socialismo. De una parte de la familia que era socialista se sentía perturbada por eso, los librepensadores, los progres de principios del siglo XX. Tenía un abuelo que era maquinista de tren y que venía de Francia y venía con esa rosa roja, creo que era, o clavel rojo del libre pensador. Que es bonito venir de una familia de libre pensadores, ¿no? Cuando antes el pensamiento era algo perseguido y corrido. Antes y después y ahora. He vivido ya después involucrado en lo que sucedía porque salí de casa. No solamente para ir a la escuela, porque a los 13 años ya era cadete de farmacia y a los 14 cadete en una empresa acá en el centro. Y no dejé de trabajar nunca hasta ahora. Después seguí mi carrera de locutor y empecé a trabajar de esto. Y que fui dándome cuenta que aquellas personas que estaban en la familia y con las cuales se hablaba mucho de política, ya los asados dejaban de ser Racing, Independiente, Boca. Los asados ya tenían otro tema que se agregaba a cómo le iba a Reutemann. Y era la política. En una época en que la gente por hablar de esto corría ciertos riesgos. Bueno, sí, algunos primos se tuvieron que ir del país, de un día para el otro. Mi tía Clara apareció diciendo, Mario no está acá, se peleó con la novia, entonces lo mandamos a Italia. ¿Pero cómo? Y claro, se tenían que cuidar también de con quién hablaban. Era de temer, era vida o muerte. Sí, lo mandamos a Italia, porque hubo unas peleas con la novia. Pero mi primo, de 17 años, que vivía al lado de casa, que acá, de la noche a la mañana hasta en otro continente. Bueno. Y mi prima Patricia, que estaba muy involucrada en la lucha en medio de la dictadura, ¿no? Ya desde antes, pero en medio de la dictadura, era docente y trabajaba con Alfredo Bravo, el otro docente que tiene una estación de subte ahora, un líder socialista. Trabajaba con él en Cetera y se había casado, ya tenía una pancita de unos 7, 8 meses. No está más la Patricia. ¿Cómo no está más? Mi tío Chiche, su papá, era militar, suboficial mayor de la Marina, formado en Bahía Blanca, venían de visita a Bahía Blanca, después se vinieron a Buenos Aires, trabajaba en seguridad, como todo retirado. Pero ¿cómo? El tío, con el conocimiento que tiene, lo puede hacer aparecer. No. Y hasta el día de hoy Patricia Palacín está desaparecida. Su panza, el producto de su panza y su marido. Bueno, yo no militaba en ningún partido, me sentía atraído por Perón cuando volvió y compraba los fascículos, pero nada más.
me cuidé. Estaba estudiando en el ISER y caminar por Paseo Colón a las 11 de la noche, que era la hora en que yo salía, era complicado. Había un milico en cada cuadra, no un policía, no, un militar en cada cuadra. Y cuando entraba yo al ISER, en Paseo Colón 315, me palpaban de arma y miraban mi atallé. Llevaba una valija en esa época, no se usaban portafolios colgantes, ni bandoleras, ni alforjas, ni riñoneras en esa época. No, todo lo llevabas en la mano que se te ampollaba, se generaban callos. Eran todos atallés, portafolios. Bueno, tenía que abrirlo y mostrar que no llevaba ninguna bomba, no llevaba balas. Y me palpaban de armas para entrar a estudiar locución. Qué difícil, difícil. Claro, yo venía del secundario, en donde lo que se llamaba educación democrática había cambiado. No se llamaba educación democrática, se llamaba ERSA la materia para estudiar. Estudio de la realidad social argentina. Decir que algunos profes se jugaban y nos contaban un poco de qué se trataba el asunto, porque la realidad social, y no podías omitir lo que estaba pasando. ¿Qué habrá sido de esos profesores? No lo sé. Pero he vivido todo eso, desde el secuestro de Aramburu, la muerte de Silvio Frondizi por parte del terrorismo, entre comillas, hasta la desaparición de familiares y de amigos, de gente cercana con la cual uno pasaba la Navidad, un familiar muy lejano que desapareció 6 meses, después apareció. Hasta mis primos que se fueron y mi otra prima que desapareció. Claro, llega la alborada de la democracia, porque he vivido Malvinas sin entender por qué pasaba esto y creyéndome que le podíamos ganar a los ingleses, creyéndolo. También disfruté del Mundial del 78 con total inocencia, como muchos argentinos. Cuando la horda rumbeaba hacia la Casa Rosada para ver si estaba Videla y que saliera al balcón, ahí ya no, ya me fui a casa. Me gustó el Obelisco, pero el hecho de ir a Plaza de Mayo por Diagonal Norte a avivar a Videla por el Mundial, me parecía que estaba raro eso, no me daba, pero muchos argentinos fueron. En el 82, 2 días antes del 2 de abril, hubo una enorme concentración de trabajadores en la Plaza de Mayo. Estaba la CGT tratando de reunir la mayor cantidad para quejarse por cómo estaban las cosas. Era un gobierno que se caía a pedazos y los cagaron a palos. Yo no fui, pero los cagaron a palos, gases, hay fotos que testimonian todo eso. Y a los 2 días de tomas Malvinas, y otra vez se llena la Plaza de Mayo vitoreando a un Galtieri que sale tan feliz como Perón, sintiéndose como Perón, después de 2 o 3 whisquilines que se habrá tomado, a saludar al pueblo argentino que lo vivaba por haber recuperado Malvinas, y a los 3 meses nos cagaron a palo los ingleses, vinieron con toda la flota, mataron un montón de gente, con otras fueron muy respetuosos, y ya está. No solamente volvimos a perderla, sino que el gobierno, por suerte, se esquebrajó, trataron de perdonarse, se perdonaron a sí mismos, pero todo esto trajo consecuencias. En principio, para las elecciones se presentaba un Luder que no me gustaba nada, no era un tipo apetecible, y el peronismo, que yo había soñado como algo virtuoso, me mostró en el 73, 74, 75 y parte del 76,
con López Rega, con Isabelita, con las muertes que hubo, los montoneros haciendo quilombo, Perón que los echaba, Rucci que se muere, todo esto la verdad que me mostró un descalabro total, más que nada con Ezeiza, que yo estaba ilusionado con ir, qué suerte que no fui, Osín de la derecha del peronismo peleándose con la izquierda, Leonardo Fabio tratando de atender a todos los heridos que había ahí, bueno, gente como Julio Bárbaro que se ufana a decir que matábamos zurdos, toda esa cosa estaba dentro del peronismo, no me gustaba nada, la verdad que me dejó un sinsabor muy grande y los responsabilicé de que vengan los militares después, qué sé yo, y venía un Luder que parecía que iba a arreglar, que los iba a perdonar también, pues nada, había un bigotón, gritón, que decía las cosas que a mí me gustaban, se llamaba Raúl Alfonsín y lo voté, y estuve muy orgulloso de ese gobierno que por suerte me sacaba al fantasma de Luder y los milicos, y trató de ordenar las cosas en principio con los derechos humanos, que ni sabía qué cornos era. Sí sabía que los derechos humanos habían salvado a una tía mía, que era una excelente médica, y que le consiguieron primero un salvoconducto y después un excelente laburo en Suecia, mi tía Idilia de Córdoba. Sabía que existía algo que se llamaba derechos humanos, que te decían esto se puede, esto no se puede. Pero bueno, fui transitando esa época de Alfonsín y fui viendo cómo el peronismo, un cierto peronismo, un peronismo de Cafiero, medio renovador, entraba a entender que valía la pena defender a la democracia. Y lo vi a Cafiero y a Manzano y otros líderes al lado de Alfonsín cuando tuvo 3 jornadas militares. Vi un cierto respeto hacia la democracia y fuimos todos a Campo de Mayo, Cuando estaban los cara pintada, fuimos todos a Campo de Mayo a hacerle frente, pase lo que pase, porque los generales que tenían que venir con el general Alaiz y todas las tropas a defender la democracia no vinieron nunca. Poco poder tenía Alfonsín, pero me gustó verlo contestarle a lo peor de la iglesia subiéndose al púlpito, contestándole a Reagan, cuando Reagan cambió el discurso, soportando el chiflido de la sociedad rural, espetándoles en la cara a los responsables que eran de la desgracia argentina, y también denunciando por primera vez que un presidente denuncie lo que hacía Bañeto, la señora de Noble, Marcos Citrinblum, el diario Clarín, en definitiva como un enemigo del pueblo. Más me gustaba lo que hacía Alfonsín. El peronismo en ese sentido estaba un poco callado y bueno, después había un gobernador que prometía un salariazo, la revolución productiva, nos mintió Carlos Menem y otra vez el peronismo decepcionándome con ese tipo que me hizo entrar en la cabeza que podía a través del peronismo hacer lo que Alzogaray soñó. Alzogaray, un reverendo hijo de puta de una familia de hijos de puta y de golpistas, que fue ministro de Economía varias veces, en democracia ficticia y para los milicos, y que tenía un partido, pero un partido miserable que no iba a llegar a nada, y pudo llegar al poder, y Adelina D'Alessio de Viola, y un montón de funcionarios que eran muy queridos, la hija, María Julia Alzogaray, allí metiéndose en esos entuertos que se mete siempre el liberalismo y la derecha, negociados, enriquecerse a costa de esta Argentina que consideran suya, y tenían un negro que los representaba allí como presidente de la República, a quien Neustadt no veía negro, sino rubio de ojos celestes, Neustadt Dixit. Y otra vez el peronismo dándome estos sinsabores y presentándome personajes nefastos como un Manzano que había cambiado, un hombre que yo conocí un departamento de 3 ambientes en Congreso, ya cada vez más poderoso. Y también empezábamos a ver a los Cavalieri, sindicalistas como Luis Barrio Nuevo, que está muy mal de salud ahora, me importa poco, pero un hombre que si dejásemos de afanar 2 años, todo esto se arregla. Dejásemos de afanar 2 años. Miguel Ángel Toma, un personaje siniestro del peronismo, más de derecha no se puede concebir, un hombre que también no venía de una familia muy rica, pero después lo vi en la revista Cara piloteando aviones ultralivianos, qué sé yo. Bueno, veíamos lo que pasaba con Menem, que a la vez se ufanaba de jugar al golf, de besar las manos de la reina de Inglaterra, de ir con la Ferrari, voltearse minas, echar a la mujer
de la Quinta de Olivos y a los hijos, separarse de esa forma escandalosa, pero era simpático, bailaba chacareras, contaba chistes y conducía polémica en el bar cuando faltaba Sofovich. Bueno, qué sé yo. Un Yosapa, marca cañón, pero que venía con el peronismo. La verdad que me dejaba mucho que desear el partido, la gente que estaba allí, la alegría que tenían de pertenecer, tipos como Corach, Coan, horrible, Roque Fernández, la crème de los garcas. Bueno, Pacto de Olivos, y se queda 4 años más, se reforma la Constitución. La ciudad de Buenos Aires va a tener un gobierno elegido por la gente. El primero de todos es de la Rúa. De la Rúa es elegido porque parecía un tipo del radicalismo honesto. Sabíamos que era pusilánime, sabíamos que era un radicalismo conservador, pero no despuntaba ningún otro allí. Terminada la coordinadora, los Estorani y toda esa gente, quedaba el lado balvinista de la Rúa. Y lo votamos con una cierta ilusión. El pelotudo que parecía ser lo demostró. Era un pelotudo y no le daba el cargo de presidente de la nación, y además Menem le dejó el 1-1, que era una bomba de tiempo, y él prometió que no se iba a tocar todo eso. Entonces que se cae, se va a la mierda, no le prestan más plata, el megacanje, Sturzenegger, Patricia Bullrich, toda esa mierda de gente lo rodeaba. Y hasta Mirta Legrand salía en defensa de los jubilados. Como Patricia Bullrich le iba a sacar un 13% y ella lo defendía. Bueno, eso era lo que nos pasaba con un De la Rúa que no vino a salvar nada porque Chacho Álvarez se le fue enseguida, la parte representante del peronismo. Progre de Chacho Álvarez, un gran dirigente, un tipazo, un tipo inteligente, pero se le fue cuando vio la corrupción que había allí, se le fue, renunció. Entonces vinieron 5 presidentes después. Por la forma legal y hasta por elección de Asamblea Legislativa. Por forma legal, Ramón Puerta, que era vicepresidente del Senado. Y después viene Camaño, que era el presidente de la Cámara de Diputados. También se va Camaño, bueno, Asamblea Legislativa, Rodríguez A. Bueno, por suerte, una especie de default que nos ayudó mucho. Una semanita maravillosa, pero el peronismo lo aisló. Lo dejó solo. Había un poronga mayor, que era Duhalde, y que no se bancaba que Rodríguez A esté allí. Hizo una especie de golpe palaciego y ¿qué pasó? Otra vez Asamblea Legislativa lo eligen a Duhalde. A Duhalde con Remelenikov le toca lo peor, especificar, hacer todo un arreglo, un trabajo sucio. Lo hace bastante bien y después vienen otra vez las elecciones. En el tiempo que correspondía, Duhalde no se iba a dejar sacar esos 2 años que por votos no iba a llevar nunca. Perdió con Palito Ortega en la elección con De la Rúa. Entonces quiero ser presidente, quiero el poder, es un tipo que le gusta el poder y me encanta que el peronismo tenga esas ansias de poder. Y lo hizo dentro de todo bastante bien. Sobre sus espaldas están Costec y Santillán. La protesta social era reprimida, pero viene un tipo que él lo trae y teníamos como contrapartida a ese tipo que venía del sur, le decían pingüino, era tuerto, se llamaba Néstor Kirchner, no lo conocíamos, teníamos a Menem de nuevo y después a López Murphy. Teníamos que elegir lo menos peor y votemos a este que viene de la mano de Duhalde, que por lo menos acá la situación más o menos emparejó, estamos creciendo, estamos exportando, no lo quiero a Duhalde, no quiero su cristiandad, ni tampoco quiero la forma de manejar el peronismo que tiene, no me gusta, pero vamos por este muchacho. Y este muchacho asume con un 20% y empieza a demostrarme qué lindo que es ser argentino. Cómo amé a los Kirchner, por favor. Primero él y después su esposa, y fue todo virtuoso. Si yo tengo que buscarle un pelo al huevo, tengo que mirarlo con microscopio. No atender bien a Córdoba con mimos, yendo. La minería a cielo abierto de los Gioja siguió, las empresas canadienses siguieron afanándonos y no se dijo nada, pero después la cuestión de derechos se amplió de una manera total. Empezamos a ganar bien, había consumo, todo era virtuoso, se abrían todos los negocios, los restaurantes, las pizzerías, las empanadas, todo se vendía.
le alcanzaba la guita a la gente, empezaban a comprarse acondicionadores de aire, las zapatillas Nike que tanto deseaban, los 15 de la nena, ir a las Toninas, ir a Carlos Paz a ver las obras de teatro de Peter Alfonso y todas esas boludeces que nos gustan para estar contentos. Nos gustan. Comprar la compu para que podamos estudiar mejor, pero si no te alcanzaba te la daba el gobierno. Tener una televisión digital abierta como para no tener que pagar para ver tele digital linda en el plasma que me acabo de comprar. Y tenía un montón de canales allí gratuitos. A los jubilados les regalaban el aparato que decodificaba. A mi mamá le regalaron uno y se veía televisión nítida, HD. ¡Qué bárbaro! Pero además el fútbol. Todos los partidos se veían gratis sin tener que pagar ningún cable. Bueno, esto y tantas cosas. Rutas, escuelas, universidades. Me enamoré. Y además, de la mano de Guillermo Moreno en un programa de televisión de Cuneo, en Crónica, me afilié. Anoche constaté que estoy afiliado al Partido Justicialista, del cual me siento orgulloso por esa década ganada. Década que para mí, contradiciendo a Moreno, son 12 años y medio. 12 años y medio. Los 2 años y medio de Kicillof también ayudaron para que cuando se vaya Cristina, cuando se fue, ese 9 de diciembre, con la plaza llena de gente llorando, emocionada, sin ningún desmán, sin ningún destrozo, nos encantó, la única vez que lo vi en la vida, que un presidente se vaya con toda la gente emocionada, llorando y con una plaza llena. Los presidentes desde que yo nací se fueron a patadas en el culo, por el pueblo o por los propios milicos. Ninguno se fue de una forma decente. Alfonsín entregó antes. Menem se fue resistido por la gente y al mes ya estuvo en cana. Nadie fue a saludarlo. Olvidado por la historia y por la gente. Y después Silvia se fue de la oreja de un tal Alzogaray. Frondizi también. Por un golpe de Estado tuvo que venir Guido, toda gente impresentable. Y después los cambios de milicos, Isabel con un golpe de Estado, Perón se murió, Perón fue derrocado con un bombardeo en la Plaza de Mayo. O sea, nunca vi que se despida alguien así. Que fueron a buscar gente en colectivos por el choripán, las pelotas. No, fuimos como fuimos a celebrar el Bicentenario. Sentimos la palabra patria que no era de milicos. Bueno, pero después el tipo que nos presentó no era muy militable, Scioli. La verdad que no sé tampoco si realmente perdió, Pongo en dudas el resultado de esa elección. Si convenía que venga Macri para hacer algún trabajito sucio, si le convenía a alguien, algún poderoso que venga, un descanso, un poco de kirchnerismo, no tengo la menor idea. Scioli a las 8 de la noche ya reconoció la derrota y eran por 1,5 puntos, podés esperar hasta las 12 de la noche, ¿no? No, dudo mucho. Scioli era una poronga, la verdad que militamos un tipo desagradable. Venía de Menem, pero bueno, Kirchner también. Bueno, vino Macri, ya sabemos lo que hizo, nos recontraendeudó cuando estábamos desendeudados, y después volvió Cristina, más allá de todas las veces que la citó Bonadío, todas las causas, 12 causas, Macri tenía 124 cuando asumió, y un procesamiento, Cristina 12 causas, la militamos como senadora, y después vino como vicepresidente eligiendo a Alberto, que se había transformado en un archienemigo, hablaban todos los programas mal de ella y de su gobierno, no de Néstor, pero de ella hablaba pestes, y bueno, después se amigaron y lo elige como presidente, y ahí fuimos a militar a Alberto. Le tocó la pandemia, pobre tipo, mientras iba agarchando de una cama en otra, engañando a la mujer, golpeándole, tuvo que manejar la pandemia, la manejó muy bien. La renegociación de la deuda, dice Cristina y Máximo que la renegoció mal, también Moreno, todos coinciden que la negoció mal, que Guzmán era un tarado, y después viene sequía, no tenemos guita, no tenemos exportaciones, había que emitir, y también viene una guerra, se nos caen los clientes, se agarran a trompadas. Bueno, todo eso hizo que el gobierno de Alberto
más allá de todo lo bueno que hizo como para que no perdamos el laburo, para que las empresas no cierren, para que no nos muramos por el COVID, fuera malo. Fuera malo porque no ganábamos lo mismo, no podíamos comprar lo mismo. Sí, teníamos los remedios, sí. Los hospitales tenían todos los insumos, mucha gente tuvo su vivienda, pero no nos alcanzaba la guita. No podíamos comprar esas zapatillas, poder hacer el cumpleaños de la nena, cambiar el autito y ir a las toninas. Y tampoco alcanzaba para el bife, ¿eh? Y entonces un tipo que iba a la tele y lo invitaban por loco, porque era excéntrico y te levantaba el rating, termina siendo presidente de la República. Me parece que él quería darse algunos gustos y accediendo a ser presidente, se los está dando. Conocer a Elon Musk, conocer a dirigentes de la derecha española, conocer a Mark Zuckerberg, saludar a Trump, viajar en un avión, cogerse algunas minas con las cuales él se pajeaba de chico, y nada más que eso, porque realmente no está presidiendo, y demuestra que no sabe de economía, y se le está yendo todo al carajo, en poco tiempo, mientras él se da los gustos. Pero había que gobernar, había que ser estadista, presidente, no lo es. La cantidad de gente que está alrededor, que está haciendo negocios, trata de sostenerlo, pero el tipo, además de ser impiadoso, de quedarse en una etapa de la niñez en donde no pasás a la genitalidad, no salís del propio manoseo, la verdad que no está sanito. Lo dice Cuneo, que sabe, y le pone los adjetivos médicos que él conoce, pero yo lo veo un tipo no sanito. El 23 de abril hicimos una marcha tan histórica como otras que hubo, como la marcha de las madres de cada jueves, como las primeras de las madres jugándose la vida, como las marchas que tuvimos hacia Campo de Mayo para salvar a la democracia en la época de Alfonsín, como las marchas que fueron a la Plaza de Mayo antes de Malvinas, por la CGT, porque ganábamos mal, como tantas marchas históricas, como la del 17 de octubre del 45, nuevamente y más multitudinaria que la del pasado 23 de abril, tenemos una marcha hoy en la Argentina, que tiene el válido pretexto del no al veto, que los profesores ganen como corresponde, pero que además haya para pagar la luz, para arreglar las computadoras, para barrer, para comprar mapas, para fotocopias, para que pueda vivir la universidad de la cual salieron 5 premios Nobel. Y también para defender las banderas de Irigoyen y de Perón. Por aquella reforma universitaria del 18 a manos de los radicales allá en Córdoba y por la gratuidad universitaria que dio Juan Domingo Perón para que el hijo del obrero pueda ir a la universidad. Le doy paso a Juan Domingo Perón, que te habla de esa gesta que a él se le ocurrió y que es uno de los tantos temas por los cuales yo me afilié al Partido Justicialista, orgulloso, junto a Néstor y Cristina, junto a Guillermo Moreno y Santiago Cuneo, en cámaras, al Partido Justicialista. Por este hombre. Ahí está. La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Vamos ahora a un ex universitario, a un profesional de fuste, un sanitarista, uno de los mejores del país, Jorge Rachid, que pertenece a la familia de Caput, y estamos juntos desde hace 8 o 9 años haciendo radio juntos. Este gran médico argentino también cranea un poco lo que significa la universidad.
Soy Jorge Rachid, médico, primera generación en toda mi familia de egresados de la Universidad de Buenos Aires. Y quiero reflexionar con ustedes lo que está sucediendo hoy en el país, en la patria. La universidad ha sido un motor indudable, trascendente, histórico, de nuestra posibilidad de constituirnos en nuestra identidad y en nuestra memoria, y también en nuestros avances científicos tecnológicos. La universidad es la cuna de la posibilidad de la movilidad social, que siempre debe ser ascendente y no descendente como es en estos instantes de un gobierno colonizado a las órdenes de un capitalismo absolutamente salvaje. La movilización por la universidad pública, por la educación pública, por la salud pública, por la seguridad social pública, por la defensa de nuestros jubilados, por la defensa de nuestros niños, que deberían ser los únicos privilegiados, es en realidad una defensa de la patria. Esa patria que nos quieren arrebatar, que vengo planteando si la democracia, con sus instrumentos institucionales, puede destruir la patria. Dejar de ser lo que éramos como Argentina, pasar a ser otra cosa. 4 países, un país colonial, un país sumiso, un país dependiente, un país sin identidad, sin memoria, sin historia, un país de miedos, de angustias, de faltas de proyectos de vida, un país riquísimo como es la Argentina, que no pueda defender ni su soberanía ni la justicia social, porque han colocado entre las coordenadas históricas, los medios y las fuerzas del cielo, que no son del cielo sino de los fondos buitres, la posibilidad de que este personaje hoy esté gobernando la Argentina nos lleve a la destrucción total. Muchas veces hemos tenido que pelearnos con nuestros compatriotas. Lo hizo Belgrano en el éxodo jujeño, lo hizo San Martín cuando cruzó los Andes y se peleó con toda la oligarquía porteña, lo hizo Rosas cuando impidió la entrada de las flotas inglesas y francesas y la vuelta obligado, lo hizo Irigoyen cuando permitió el voto libre exigiendo la ley Sáenz Peña, lo hizo Perón con la incorporación de los trabajadores organizados, lo hicieron Néstor y Cristina con la incorporación de los movimientos sociales. Todo se hizo siempre. Cuando se piensa en patria, se empieza en Latinoamérica, en la patria más grande latinoamericana. O sea que mañana marcharemos hoy, mañana, pasado, seguiremos marchando por la universidad, por la educación pública, que es marchar por la patria. Pero también estaremos marchando por la patria si nos movilizamos junto a nuestros jubilados, nos movilizamos a nuestros comedores, a nuestros movimientos sociales y a todos aquellos que piensan en una patria libre, justa y soberana. Convocamos a la Marcha Federal Universitaria al Congreso Nacional. El miércoles 2 de octubre, movilización. Los universitarios marchamos en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Marchamos por aumento y actualización del presupuesto universitario. Marchamos por la recomposición salarial.
Marchamos por becas y programas para los estudiantes universitarios. El miércoles 2 de octubre los invitamos a todas y todos A la Marcha Federal Universitaria. Congreso Nacional. 17 horas, acto central. Miércoles 2 de octubre. Los invitamos a todas y todos. Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Y allí estaba la FEDUN, y dentro de la FEDUN está ADUNLAM, Asociación Docentes de la Universidad de La Matanza, y ahí pertenezco. Ya me estoy yendo a encontrarme con mis compañeros, a marchar. Y vengan todos, porque vamos en representación de todos, como decía Rachid, de los jubilados, de los médicos del Garrahan, de las enfermeras, de los pacientes oncológicos, de todos, en representación a los nuevamente perseguidos LGBTQ+, de las minorías que lograron derechos, de los pañuelos verdes y de los pañuelos azules. Todos, a nadie le conviene esto. Es simplemente por el hecho de hacernos pito catalán, que nos ganaron las elecciones. Hacelo con alguien que te represente un poco mejor. Inclusive los avergonzados tienen que ir hoy a esta marcha para defender el Estado. El tipo ocupa el lugar más privilegiado del Estado para destruirlo. Vino a decir eso. Está piantado. Que sea el principio del fin. No solamente para la solución del tema universitario, que sea el principio del fin. Las encuestas que tímidamente algunos les están mostrando, la caída es mucho mayor de lo que nosotros conocemos. Y el agigantamiento de Cristina es grande, Vamos a escuchar a Delfina Rossi, que te habla un poco del Estado. ¿Qué es el Estado? No es un enemigo, Escuchala a la hija del Chivo, escuchala a esta también compañera de radio, Delfina Rossi. Si no sabes lo que hizo el Estado y lo que hace el Estado, es difícil que lo defiendas. Sí. Y eso es algo que me parece que nos lo tenemos que replantear continuamente, ¿no? Si no sabes que seguramente esta conexión de stream tiene una base de ARSAT, que es un desarrollo satelital del Estado Nacional, no lo vas a defender. Si no sabes que cuando abrís el agua, AISA es del Estado y se recuperó porque en realidad fue estafado el Estado Nacional por Aguas de Barcelona y se tuvo que recuperar para tener una política de Estado, no lo defendés. Si pensás que tu derecho es ir a la universidad pública porque llegó el éter y en realidad es el Estado el que paga absolutamente todo y fue el peronismo el que dejó que sea gratuita y universal para que los hijos de los trabajadores e hijas vayan más a la universidad, no lo vas a poder defender, ¿no? Si no sabes que en realidad vos estás pagando OSDE, pero en realidad si tenés un tratamiento crónico, el que paga la medicina real es el Estado, no es la prepaga, no lo vas a defender, ¿no? Que el desarrollo del DNI tecnológico, que además tenés mi Argentina con un desarrollo tecnológico de los primeros países del mundo, es el Estado, no lo vas a defender. Que tenemos nucleares, que tenemos medicina nuclear, que es los radioisótopos y los elementos de tratamiento de cáncer, digamos, requieren de medicina nuclear que la desarrolla la CONEA, acá en Ezeiza, gracias al Balseiro, no lo vas a defender. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que explicar que no es que el Estado es esta idea del burócrata que no te quiere atender el teléfono, el Estado es todo. Hay lugares en donde efectivamente tenemos que ir por mayor eficiencia, tenemos que ir por mayor modernización, como dice Cristina en su carta ayer y como además se ha realizado. Pero también el Estado es el policía, es el maestro, es el docente, es el médico, es la enfermera, eso es el Estado, ¿no? Entonces, me parece que hay que... Y todos esos actores, esas estrategias, esa estrategia de una energía nuclear, le sirve a Pampa Energía cuando invierte parte de parques eólicos para ver cómo almacena su energía ¿se entiende? Y compensa con energía nuclear el almacenamiento. El desarrollo tecnológico de ITECH, el litio, le va a servir a la empresa privada que hace desarrollo de energía. Entonces, es mentira que el Estado atenta contra el mercado. Construye mercados, construye oportunidades.
Tomando posiciones extremas, ¿no? Por un lado el gobierno hoy, Manuel Adorni también criticando a quienes organizan la marcha, los alumnos crónicos insisten con que las facultades, las universidades son ineficientes, que hay gente que va a hacer política, no estudiar, y diciendo el presupuesto es no estamos en contra de los reclamos de la universidad, pero hay que limitar lo que se puede el presupuesto. Versión Adorni, versión Gobierno Nacional. Respecto a la convocatoria para marchar el día de mañana por el reclamo del presupuesto universitario, nos gustaría aclarar algunas cosas, algunas cuestiones. El gobierno no está en contra del reclamo. En tal caso, de lo que sí estamos en contra es que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada, o sea, que sean leyes que no puedan básicamente financiarse. El gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la discusión del presupuesto nacional y no otra. Mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga nuestro equilibrio fiscal, nosotros jamás vamos a tener ningún inconveniente con eso. Por eso es que todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el presupuesto, el dinero para ejecutar los aumentos que proponen, que son válidos o que pueden ser válidos y genuinos, pero, señores, necesitamos conocer cuál es la partida que piensan recortar para pagar estos incrementos. ¿Ves qué está pasando con las universidades? El Congreso sancionó una ley para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y el gobierno la quiere vetar. No es una sorpresa. Si comparamos lo que recibieron las universidades nacionales entre el primer semestre del año pasado y vemos lo siguiente. En enero recibieron el 31% menos, en febrero el 25%, en marzo el 18%, en abril el 38%, en mayo el 19% y en junio, escucha esto, el 95% menos. En julio, 20% y en agosto promedian menos 39%. Este año el financiamiento es el más bajo desde 1997 y el presupuesto más bajo por estudiante desde el 2000. El recorte se centró en los salarios. Para que te des una idea, un jefe de trabajos prácticos está ganando 216.000 pesos por mes. Pensá cuánto podés hacer con 216.000 pesos por mes. ¿Cómo justifica el gobierno este ajuste? La batalla contra el déficit fiscal. El Estado tiene déficit fiscal cuando gasta más de lo que recauda. ¿Y cómo se puede revertir esto? Recaudando más o gastando menos. Por ejemplo, no bajando los impuestos a los que más tienen. No estaría pasando. Podría reducir los recursos destinados a los jueces. En cambio, el gobierno decidió que una parte muy importante del superávit lo pongan las provincias, los jubilados y las universidades. Casi el 10% del superávit fiscal hasta julio de este año proviene de recursos no asignados a las universidades. Ahora, ¿cuál es el futuro de las universidades? Para el 2025, el gobierno anunció un presupuesto de 3.8 billones de pesos. Para nuestros bolsillos parece un montón de plata. Ahora bien, está un 48% debajo de lo que exige el Consejo Interuniversitario Nacional. Lo que pasa con las universidades es que están siendo decididas y sistemáticamente desfinanciadas. Esta es la ecuación. Menos educación, menos futuro. Marcha de mañana es por las universidades, pero es por vos. Si nosotros tenemos una universidad de élite que solo accedan los que la pueden pagar, lo único que van a hacer esas universidades es generar profesionales para esa élite. Un docente de dedicación simple, lo máximo que cobra son 326.000 pesos. Está apenitas, pero apenitas arriba de la canasta de pobreza individual. 10 años de antigüedad, O sea, un docente de dedicación simple con 10 años de antigüedad, si es el único ingreso de una casa, no cumple la canasta de indigencia. Y un docente semi-exclusivo con 10 años de antigüedad, si es el único ingreso de su casa, no cubre la canasta de pobreza. 653.000 pesos contra casi 1 millón, que es la canasta familiar de pobreza sin contar alquiler. Y recién un docente exclusivo, o sea que lo único que hace es estar en la facultad, con 10 años de antigüedad, llega a cubrir la canasta de pobreza más alquiler. Y yo creo que no le alcanza, porque es un palo 300 contra un palo sin alquiler. Estos son los salarios contra la canasta de
de indigencia y de pobreza que tienen nuestros docentes universitarios. Lo que va a suceder básicamente es que nuestros docentes y nuestros no docentes, que claramente ya vienen perjudicados de una manera muy fuerte por el desfinanciamiento y por la falta de compensación salarial, se va a profundizar el conflicto. Nosotros no vamos a estar en condiciones de garantizar las cursadas, no vamos a estar en condiciones de garantizar el normal funcionamiento e incluso la finalización del año. Me parece y acá se suma un daño estructural más importante o más profundo, que es la migración, la renuncia y la migración de nuestros docentes y nuestros investigadores, porque la verdad que el sostenimiento de salarios, que no solo son los peores de Latinoamérica, sino que están por debajo de lo que son los empleados públicos estatales, hace insostenible que los recursos científicos y docentes se mantengan dentro de la universidad. Estamos trabajando con los legisladores para tratar de conseguir los votos para revertir el veto, ¿no? Si es posible. Necesitan los 2/3 en ambas cámaras. Claro, no es fácil, pero bueno, estamos tratando de eso. Mayor teniendo en cuenta, no digo la mayoría, pero muchos de los diputados, en fin, de los legisladores, son producto de la educación pública. Muchos de ellos inclusive son docentes de una facultad pública, de una universidad pública. La verdad que creo que con respeto a Dios les va a costar, ¿no?, votar en contra de una ley que ayuda a una institución donde ellos trabajan, en fin, ¿no?, o donde ellos han estudiado. Del otro lado, la marcha normalmente, obviamente, que está impulsada por los docentes, los no docentes, también por los rectores de las universidades públicas, pero además se fue sumando la política. Hoy expresamente salió Martín Lustó a hablar, se sumaron también de distintos sectores del radicalismo, del encuentro federal que maneja Pichetto, y también Cristina Kirchner ayer diciendo que los jóvenes van por su futuro. Es decir, un reclamo universitario que es legítimo, que tiene que ver con la educación y con el imaginario de progreso social. Que es legítimo, que tiene que ver con la educación y con el imaginario de progreso. De progreso social. Pero a su vez se va sumando la política, hay que ver cómo se desarrolla mañana. Bueno, ¿cómo andamos? Me parece muy impresionante tenerlos a los dos ahí enfrente. Al ovacionado por 5.000 personas nombrado por el presidente y al denostado por el presidente en la misma mesa frente a mí. Es muy impresionante. La democracia, ¿no? Te felicito, querido pelado. Te ovacionaron 5.000 y pico de personas. Bueno, gracias. Y al resto de los periodistas somos todos unos hijos de puta. Yo no creo, bueno, no me pones en un lugar incómodo. No, no es un lugar incómodo, no, es lo que pasó, es dato. Sí, yo no es relato. te es lo que pasó. Yo igualmente, yo no me pongo el sayo del periodista hijo de puta, ensobrado, corrupto. Cada cual que se lo ponga, ¿viste? Yo lo que veo es que algunos dentro del gobierno tienen la misma lógica que Cristina Fernández de Kirchner, la lógica amigo o esclavo. Si no sos amigo del gobierno o esclavo del gobierno, sos automáticamente considerado enemigo. Y no saquen una tacita y digan que se van a tomar las lágrimas mías del periodismo, porque no estoy llorando, solamente estoy describiendo. Así que métanse la tacita en el orto. Somos los hijos de p*** que te dimos espacio en todos los programas para que hagas tus payasadas con Daniela, que cantes como Leonardo Fabio, y te apoyamos para que llegues por simpatía. Somos los hijos de p*** cada vez que te encontrábamos en un pasillo del canal, vení, entrá a hablar un rato. Y te dejábamos que diga las barbaridades que decías. Pero nadie te avisó que creciste. Y el otro día, para 5 o 6 mil boludos que estaban ahí, igual que los kirchneristas, no te diferenciás en nada a Cristina. Vos nos tratás de hijo de p***, ensobrado. No creas que somos todos ensobrados, Milei. Yo no soy ensobrado. Pero te convoco de este humilde programa y te lo puse en Twitter hoy, que dé la lista de los ensobrados. Quiero los nombres de los periodistas ensobrados. Porque si no, yo mañana puedo decir que doy la lista de las mujeres que vos te acostaste para darle un cargo político, por ejemplo. Y entonces no te va a gustar. Y puedo poner cualquier nombre de cualquiera y ensuciarte. Y no te va a gustar. Y atención, porque se vota el proyecto de boleta única papel. Marcelo Peláez está en
el Congreso de la Nación. Te escuchamos, Marce. Ha finalizado el tiempo. Diputada... Están votando en este momento. Abstención. Diputado Castillo. Abstención. Abstención. Diputado Leiva. Negativo, presidente, como es negativo mi voto en el aumento de las tarifas, en el aumento del peaje, en el aumento todas las sesiones de los pasajes, hace lo mismo, diputado. Así que negativo, gracias, presidente. diputado. Diputado del Caño. Abstención, presidente. Diputada Slotauer. Abstención. Diputado Vilca. Abstención. Abstención. Diputada Lorena Villaverde. Afirmativo. Por secretaría se dará lectura del resultado. 143 votos afirmativos, 87 negativos, 5 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda sancionada definitivamente la ley de boleta única de papel. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Bueno, esto también el gobierno... Un gran cambio en materia electoral. Boleta única de papel se acaba de aprobar, ya es ley. La Argentina se está transformando, tratamos la ley base, fuimos por las cosas más importantes y más urgentes. Pero ¿qué nos piden? Usted, como dice, usted no quiere que al país le vaya bien, usted no quiere que al país le vaya bien, usted no quiere que al país le vaya bien. Empieza a pensar en positivo, vea todas las cosas que estamos haciendo por el país, que al país y dígame le vaya si no estamos bien. mejor que el año pasado, dígame si no estábamos mejor con el plan platita para esta altura del año. En esta misma altura del año estábamos regalando plata del Central. ¿Estamos mejor o no estamos mejor? Bien, dígame Lisandro. con sinceridad y con la mano del corazón, ¿estamos mejor o no estamos mejor? Hay 10 puntos más de pobre diputado y 10 puntos más de Dígame, bueno, indigencia. entonces usted es de las que quiere que al país le vaya mal. Usted es de las que quiere que al país le vaya mal. Porque si usted me quiere decir que... Usted me está estamos manipulando, peor usted me está manipulando. Estamos peor porque estamos teniendo esos 10 puntos de pobreza, usted es de las que quiere que al país le vaya peor. Por eso usted es de las que quiere que al país le vaya peor. Que no ve las cosas que estamos haciendo. Bien. Usted no está viendo lo que está pasando en el país. Bien. No está viendo lo que está pasando en el país. Y no solamente el coraje que ha tenido el presidente y todo su equipo en llevar un proyecto adelante, sino en desafiar justamente 25 años de engaño y mentira que Gracias, hicieron diputado. muchos de los periodistas y muchos de los políticos que piensan Bueno, un como pelotudo usted. importante, el diputado. Nada, olvídalo. Los números son los que cantan la verdad. Y un periodista de La Nación, como Carlos Pañi, bastante serio, que sabe de muchas cosas, te va a mostrar unos gráficos y además nos deja con una pregunta que si coincide con la aparición, sin cámaras, en un club de La Matanza ayer de Cristina Kirchner, la pregunta de Pañi, los números que muestra, nos alimentan una esperanza. ¿Vuelve Cristina? Los dejo con eso. Chau, me voy a la marcha. El 53% de los argentinos se encuentran en situación de pobreza. ¿De qué pobreza estamos hablando? ¿Cómo se mide esa pobreza? Bueno, lo que mide el INDEC es los ingresos de las familias contra una canasta básica de bienes. Es decir, estamos hablando de una comparación entre ingresos y precios. Por lo tanto, ¿y en qué lapso? En el último semestre. Estos números de pobreza, estos números sociales, obviamente la oposición se los imputa al gobierno. Y uno debería decir, bueno, sí, pero no podemos engañarnos, estos números son el producto de crisis cíclicas económicas, macroeconómicas que vive la Argentina desde hace mucho tiempo y sobre todo del último gobierno de Alberto Fernández, de la última administración de Fernández con Massa, que como gobierno peronista, y este es el gran reproche que le hacen muchos peronistas es el gobierno, entre otros Cristina, traicionó la idea de una mejor distribución del ingreso, una mejor calidad social por parte de la gente y dinamitó los ingresos. Pero esos ingresos que están constituidos, como decía recién, por la asignación universal por hijo y por la tarjeta alimentar, son solamente un tercio de los ingresos de los pobres, para decirlo sencillamente. Los otros 2 tercios son changas y es cartoneo. Y eso se ha reducido enormemente. ¿Qué quiero decir entonces? Que con las prestaciones del Estado no se alcanza a cubrir la caída de ingresos que tuvieron
los sectores más vulnerables, más castigados. ¿Por qué? Porque 2/3 de los ingresos de esos sectores dependen del cartoneo, y el cartoneo está en crisis, entre otras cosas porque la gente consume menos, toda la sociedad consume menos, y por lo tanto se produce menos cartón y se descarta menos cartón, y el que vive del cartón tiene menos mercadería para vender en el mercado del cartón. Y el otro problema es que las changas también desaparecen porque aquellos que decidían refaccionar una casa, pintar un baño, hacer cualquier tipo de arreglo en un jardín, ha dejado de hacerlo porque también la clase media está ajustada, y la clase media baja, que es la que recurre a los más pobres para ese tipo de prestaciones. ¿Qué es lo que prospera en este ambiente donde crece la pobreza y crece la indigencia, que llegó a 18%? Bueno, lamentablemente prosperan los trabajos ligados a temas como la droga. ¿Cuánto gana alguien que cartonea por día? 15.000 pesos. Pero ¿cuánto gana por día el día que trabaja un soldadito? ¿Qué es un soldadito? Es un chico con una edad deliberadamente menor a la edad de imputabilidad penal que presta servicios a un dealer, a un tranza, a un narcotraficante en los barrios populares. 50.000 pesos por día. Ser soldadito es una aspiración para muchos chicos muy pobres que viven en los barrios populares. Bueno, es peligroso ser soldadito. Te podés ligar un balazo. Bueno, es doloroso decirlo, pero uno cobra 50.000 pesos por día. Todo esto es la economía de la pobreza que se ha ido modificando dramáticamente. Es una crisis que podríamos decir es histórica. Es muy difícil encontrar momentos anteriores en la historia de la Argentina con este nivel de malestar, de sacrificio social por parte de muchísima gente. Y esto tiene que ver, obviamente, con que el gobierno decide encarar el problema de la inflación con una gran recesión. Logra reducir la inflación en tiempo récord y logra generar una gran recesión también en tiempo récord. ¿Qué estoy diciendo? 6 puntos del producto, de contracción del producto en 3 trimestres. ¿A dónde estoy yendo? A una pregunta que se empiezan a hacer todos los peronistas de la provincia de Buenos Aires. ¿Vuelve Cristina a la guerra electoral, a la competencia electoral, como en el 2017? ¿Que fue candidata a senadora? ¿Vuelve a encabezar la lista de diputados del año que viene en la provincia de Buenos Aires? Hay quien piensa, y probablemente esté obligada. ¿Por qué? Porque los que indagan en la cabeza de la gente que vive en los barrios más vulnerables del conurbano, descubren que nuevamente la única figura que se salva en ese mundo, aún dentro del peronismo, la única que rescatan como valiosa es Cristina Kirchner. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes, no quiero llamar periodistas a los que cobran.